Bienvenidos a Enosfera, el podcast de ciencia de datos. Hoy hablamos con Óscar Corominas, que es abogado, profesor universitario y Learning Facilitator en el MIT Professional Education, donde trabaja con líderes y profesionales de todo el mundo en temas de transformación y liderazgo. En este episodio exploramos qué diferencia realmente la inteligencia humana de la artificial y cómo entender su papel sin perder de vista el criterio, la ética y la responsabilidad. También hablamos del impacto que la IA tiene en la sociedad y en las empresas, del papel del liderazgo en un mundo cada vez más automatizado y de cómo prepararnos para un futuro en el que conviviremos con sistemas cada vez más inteligentes. Un episodio para mirar la IA más allá de la técnica, entender su lado humano y reflexionar sobre el lugar que queremos ocupar en esta nueva era de datos y decisiones automatizadas. Comenzamos. Bueno, Oscar, bienvenido a Inosfera. Gracias por estar aquí esta tarde hablando un ratillo. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias a ti. Tengo que decir que este episodio hacía falta. Este es un episodio. Normalmente hablamos con científicos de datos, expertos en IA, pero realmente la parte humana siempre la tocamos porque nos interesa siempre tocar la parte ética, moral de la IA, pero sin embargo tenemos la oportunidad de hacerlo con alguien que realmente sabe de lo que habla porque se dedica a ello. Entonces, para comenzar, me gustaría que dieras un poquito de contexto. Me gusta que el invitado siempre se presente un poco desde su punto de vista y nos dijeras brevemente, pues, quién eres, a qué te dedicas. Muy bien. La verdad es que cuando a uno le hacen la pregunta de quién es, yo la suelo hacer también en mis clases, que soy profesor, y lo hago simplemente para que uno se conecte con una realidad, ¿no? Porque, claro, ¿quién soy? Ya para empezar es una pregunta que interpela. O sea, uno puede decir, bueno, yo soy abogado, que lo soy. Yo soy emprendedor, ahora en la actualidad estoy como profesor en la universidad aquí en Derecho en Madrid y de la Universidad Pública. También ejerzo como Learning Facilitator, que es como un mentor de aprendizaje en el MIT de Boston. Professional Education, que es una división. También, sobre todo, ahora estoy iniciando todo un camino con todo un proyecto vital y profesional que se llama Corefulness. Y Corefulness también da nombre a este libro que ha surgido en el mes de julio y que bueno, ya estamos en noviembre prácticamente. La primera edición está agotada y trata fundamentalmente de una nueva filosofía práctica de vida, de cómo conectar con un corazón metafísico como centro de la identidad de la persona, ¿no? Yo creo que es todo una visión que lo que hace es revisar, consolidar y amplificar lo que es hasta la actualidad, hasta la actualidad, una visión, a mi juicio, reducida de las potencias del ser humano, donde nos permite conectar mucho mejor con esa existencia, con ese sentido profundo de nuestra identidad, ¿no? En una capa más profunda, eso sería casi lo que soy, lo que hago. ¿Y quién soy? Pues una persona buscadora de grandes respuestas. No me he conformado nunca con pensar en corto, nunca me he conformado con soluciones parciales, aparentes o propias de la supervivencia, porque siempre he tenido una intuición muy clara, y es que si tiene sentido nuestra vida es porque estamos llamados a vivir en mayúscula, ¿no? Y a vivir en mayúscula significa aprender a lidiar con la supervivencia, pero teniendo también una experiencia de plenitud que creo que todos, no creo, afirmo que estamos todos llamados a experimentarla, y eso es en el fondo Corefulness, ¿no? Siempre pongo un ejemplo del mar. El mar puede haber agitación en la superficie, pero si mientras que en el fondo haya quietud, todo se balancea bien. Y nuestra vida no puede quedarse en la mera superficie, porque entonces quedaremos expuestos al miedo, a la duda, a la incertidumbre, a la agitación, que es lo que está pasando ahora con las nuevas tecnologías, que hablaremos, ¿no? Sobre ello, sobre la inteligencia artificial. Sin embargo, cuando tú trabajas además y te visualizas desde una identidad más profunda, que tienes una necesidad de dar un sentido más hondo a tu vida y un propósito más trascendente, lo que sucede es que adquieres una clase de estabilidad interna que va
de alguna manera guiándote de una forma muy diferente que simplemente es poniendo parches, ¿no? Es decir, el vivir en mayúsculas implica aprender a dar respuestas de largo alcance, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene tu vida? ¿Para qué? ¿Y quiénes somos, no? O sea, es decir, al final esas grandes preguntas están siempre navegando en el interior de la persona, siempre estamos de alguna forma en esos tantos silencios que tenemos en el día a día. Es que me hace mucha gracia porque pongo énfasis en eso, porque siempre hablamos sobre lo que hacemos, ¿no? Siempre hablamos sobre las actividades en las que estamos. Siempre hablamos de nuestro ser en potencia, cómo está actuando, pero nunca reflexionamos sobre la cantidad de silencios que hay entre ese hacer en nuestro día a día, que son el 80% de nuestra realidad. Entonces yo afirmo que al final la mejor manera de saber quién es uno es escucharse en su silencio. Si uno en su interior está lleno de ruido y no para, pues sabe con ciencia cierta que está conectando con la superficie de su identidad. Si uno es capaz de conectar de forma más profunda en esa identidad y le da respuesta y después se siente que se realiza planificándose, dando cumplimiento a esa expectativa que tiene de vida, pues lógicamente adquieres un desarrollo potencial mucho mayor. Por eso, para mí, el sentido de quién es uno está muy ligado no solamente a lo que hemos hecho en nuestra vida, sino fundamentalmente en desde dónde construimos la base, desde dónde conectamos para después saber de qué manera impactamos en el mundo. Esto es como un tirachinas. Yo siempre pongo este ejemplo. Si tú el tirachinas lo estiras y vas en lo profundo, el impacto en el mundo será mucho mayor que si simplemente lo estiras poco. Entonces, la medida de tu hondura, de tu vida interior, de alguna forma va a enmarcar el horizonte de tu impacto. Y esa es una clave que sí me gustaría compartir, porque en el mundo tecnológico esto sí que es algo vital. Saber que tenemos herramientas en nuestro interior y capacidades todavía en potencia que podemos desarrollar para dar una mejor respuesta a los retos que se nos están planteando en el día a día, ¿no? Con lo cual, no te he puesto fácil la respuesta, pero bueno, mi vida está llena Yo de creo que mucho. llevamos creo que se va en el episodio número 11. Yo creo que va a ser de los previos y los posteriores la respuesta mejor a quién eres y háblame un poco sobre ti. Ya los siguientes invitados que intenten mejorar esta respuesta sobre quién eres. Hacemos una pequeña pausa para hablar de 4Geeks Academy, socio formativo de Innosfera. Si llevas tiempo pensando en dar el salto a ciencia de datos, machine learning e inteligencia artificial, esto te interesa. En España, las titulaciones y perfiles tecnológicos son de los que más empleo consiguen y el sector digital no deja de crecer. Esto se traduce en demanda de perfiles como Data Analyst, Data Scientist o Data Engineer y salarios muy competitivos que aumentan con la experiencia. Los datos ya están en todas partes: marketing, finanzas, logística, sanidad, y hace falta gente que sepa darle sentido. El Bootcamp de Data Science, Machine Learning e Inteligencia Artificial de 4Geeks son 18 semanas con clases en directo 3 días por semana con profesores que trabajan en el sector. En este bootcamp trabajarás con proyectos reales para construir un portfolio que te abrirá las puertas de ese nuevo empleo que estás buscando. Entre 8 y 9 alumnos de cada 10 consiguen trabajo al terminar el curso. Y aquí viene lo realmente interesante. Innosfera te da una beca de 2.400 euros para inscribirte. Esta es sin duda la señal que necesitas para dar ese salto a ciencia de datos. Para conseguir la beca, suscríbete a la newsletter de forma totalmente gratuita y te enviaré un código que podrás canjear al aplicar al curso. Puedes encontrar el link en la descripción de este episodio o en nuestras redes sociales. Si ahora mismo no es tu momento, compártelo con esa persona de tu equipo o tu círculo que sabes que quiere empezar en el mundo de la ciencia de datos. Cualquier perfil es bienvenido. El equipo de 4Geeks Academy resolverá todas tus dudas antes de empezar para que solo tengas que preocuparte por aprender. Esta promoción es solo válida en España. Simplemente suscríbete a la newsletter de Innosfera y por ahí te enviaré el código. Y ahora volvemos con el episodio. Tengo dos preguntas has ido hablando y me han surgido dos preguntas ya en relación con la IA. La primera es si a estas preguntas grandes, vitales, que te gusta responder y te motiva conocer su respuesta, la inteligencia artificial o tecnologías similares, pero bueno, centrémonos en IA ahora mismo, que tienen muchísimo conocimiento, están entrenadas con mucha información del mundo, tienen muchísimos datos, pueden ayudarnos a resolver estas grandes preguntas de la humanidad.
¿O no irían por ahí el uso de la inteligencia artificial? Vamos a ver, esta es una pregunta que yo creo que en la actualidad está gravitando en todos los medios, en todas las esferas de comprensión de qué es exactamente o qué debemos de esperar de una inteligencia artificial y qué no debemos esperar. A mí, francamente, ¿qué me ocupa? Lo que me ocupa es dar una respuesta desde el origen. Lo primero que tenemos que saber para saber qué esperar de un producto es quiénes somos. Si el ser humano no desarrolla una antropología y sabe en su identidad qué cabe esperar, qué es lo que es, para qué está llamado, vamos a entrar constantemente en confusión y lo que yo denomino antropomorfismo, es decir, de dar, investir de categorías humanas a una herramienta, un instrumento que hemos creado nosotros, porque vamos a entrar en confusión. Entonces, la primera cuestión es que lo que tenemos que saber es de qué manera el ser humano se puede realizar, cuál es el objetivo último, si es solo producir, si es solo sobrevivir, o si simplemente aspira a una plenitud, como he comentado al inicio, que desde ya Aristóteles y Platón denominaban felicidad o eudaimonía, ¿no? Es un concepto de plenitud que con independencia del producir necesitamos todos tener cubierto para satisfacer las necesidades de nuestra propia naturaleza. Es decir, el hecho de que una inteligencia artificial, por ejemplo, nos ponga más fácil el obtener resultados, digamos, en orden a una eficiencia de una producción o de unos productos finales, lo que hace simplemente es acelerar un proceso. Pero en la medida en la que no sabemos qué es lo que perdemos en ese desarrollo y qué es lo que realmente estamos dispuestos a dejar de nosotros mismos y a no permitir que nos arrastre, es donde vamos a dar la respuesta correcta. Últimamente comparto muchos ejemplos, ¿no? Lo que no puede ser es que la inteligencia artificial nos convierta en una gallina ponedora, donde al final nuestro producto nos esclavice porque nos obliga a un nivel de eficiencia y eficacia que no estamos ni preparados, ni no es nuestra naturaleza, ni es nuestra forma de ser. Entonces, el tema es que la cuestión es que en la actualidad se está viendo como de repente pues la inteligencia artificial, la gente la consulta, pues se hace amigo, la habla casi como si fuera su psicólogo, le hace preguntas incluso a nivel moral sobre planteamientos éticos, planteamientos del mundo de la salud y toda esa Es que está, cuestión. Bueno, eso en realidad es no es ni está bien ni está mal. Eso en realidad, es decir, si tú te miras en un espejo y quieres obtener un resultado, lo que tienes que saber es si realmente ese espejo refleja tu alma. El espejo refleja tu rostro, punto. Lo que te va a dar es una respuesta de tu maquillaje, de tu superficie, y en eso está la profundidad también psicológica. Por eso cuando ya hablaremos de ello si quieres, en el libro de Corfunes lo que menciona es que hay una dimensión mucho más profunda, que es la de la existencia, la ontológica, que no queda afecta, digamos, a toda esta dimensión que es más periférica. Entonces, ¿qué pasa? El que una inteligencia artificial secuencie millones de datos y te establezca unas métricas de medias sobre cómo debe configurarse la ética en el mundo, que es lo último que he oído de Sam Altman, que él simplemente lo que hace es un instrumento que lo que hace es condensar toda esa información, establecer una media ponderada de lo que es lo que se entiende por moral, y cuanto más diversa, mejor. Claro, cuando tú oyes esas afirmaciones y conoces pues lo que es la antropología, conoces la condición humana, has vivido una vida, pues ya has recorrido mucho camino, te llevas un poco las manos en la cabeza porque al final lo que dices es, entonces, en función de cómo es la masa crítica, el hombre es. Dicho sea de paso, pongo un ejemplo muy sencillo. Tú imagínate un cesto de fruta. Está sana, pero se empieza a pudrir, ¿vale? Cuando está sana, el 100% de las frutas pues de alguna manera cumplen su naturaleza, que es, o su misión, que es que alguien las pueda comer, ¿vale? O se establecen naturalmente para que alguien las pueda disfrutar, mejor dicho.
de repente se empieza a pudrir el 20%. Vale, pues ya sabes que hay un 20% que no te puedes comer. Después el 50%, después el 60%. Cuando ya hablamos del 60%, esa mayoría está ya arrastrando a que el resto, el 40%, se pudran muy rápidamente. Entonces, ¿qué sucede? Que claro, si en esas métricas yo lo que hago es balancear simplemente el punto medio y desde ahí constituyo una identidad normativa o de entendimiento humano, me da lo mismo porque al final eso se convierte en una normativa moral consensuada. ¿Qué ocurre? Que el ser humano se pierde en su condición originaria de su naturaleza sana, porque dice, no, es que lo propio es que nosotros somos seres ya con falta de esperanza, con falta de ilusión, con falta de proyección en el futuro, porque todo nos lo va a hacer la IA. Te vas adocenando en un ecosistema no sano por esa propia corrupción de la lógica de esa mayoría. Entonces, que lo que quiero decir es que todo eso es muy delicado, el manejarlo de una manera. Si no tenemos un criterio de lo que es lo normalmente sano y no recordamos cómo es una naranja sana, el problema es que nos falta el criterio de base. Entonces, a mí no me vale que estos grandes gurús establezcan en orden a sus intereses particulares, principalmente, un criterio que les salvaguarda, porque mira, yo no estoy haciendo nada malo. Yo hago lo que la mayoría quiere que haga y doy respuesta a un servicio que la mayoría me pide. Pero entonces aquí es donde entra la responsabilidad de la ética, la ética responsable de la IA, donde entra todo el tema de la importancia que tiene el ser conscientes de recordar cuál es la condición normal, natural, de aquello que nos convierte en plenamente humanos. ¿Me explico? Por eso es tan importante el no perderse en los fenómenos de masas. Tú consultar a una inteligencia artificial, lo primero que te das cuenta es que ya la respuesta no es neutra. La neutralidad no existe, pero bueno, ni es neutra, porque te empieza a adular. Te diré, muy bien, tienes razón, qué bien visto, no. Porque tiende a complacerte, porque es una de sus principales misiones para que tú te quedes enganchado. Entonces, ¿qué hace? De repente acierta mucho porque coge tu patrón psicológico y eso simplemente, eso sí que es estadística. Y eso sí que es una métrica que te permite conectar con unas variables que pueden acertar sobre tu identidad, pero no es tu identidad, ¿vale? Vale, pues en relación a esto que estabas comentando, a mí me surge la duda de, con todo lo que está penetrando la inteligencia artificial en la conducta humana, en la moral, que cada vez toma por nosotros más decisiones, le delegamos más trabajo y dejamos que piense más por nosotros. Estamos creando una generación más débil o con menos capacidades por el uso de esta IA. La respuesta normal que me diría cualquier científico de datos sería no, porque la IA te va a permitir hacer otras cosas que no tenías tiempo antes y vas a aportar más valor de trabajo. Pero yo sé que tú me vas a dar una respuesta mucho más profunda y es la que quiero escuchar. Y vamos a ver, yo siempre comento el hecho de qué es lo que evita, de alguna manera, una IA. Lo que evita es el proceso, ¿no? Es decir, un matemático no necesita hacer la ecuación ni esforzarse por aprender cuál es el planteamiento y lo que te da es una respuesta rápida e inmediata, ¿no? ¿Qué sucede? Claro, si esto es como un hijo que le malcrías, ¿no? O sea, le das las cosas porque las pide, las quiero, y ahora quiero una bicicleta, y ahora quiero una piruleta, y ahora no sé qué quiero. Pues bueno, muy bien, si todo lo obtiene de forma inmediata, lo que va generando es una psicología de escasez. Es decir, al final tú por ti mismo no eres capaz de generar abundancia, entonces tú eres un demandante que alguien te lo retorna. Entonces, en esa psicología es una psicología frágil porque frente a cualquier situación que te tengas que sacrificar, pues para tener una bicicleta, pues no vas a saber cómo hacerlo, porque el proceso para aprender a cómo, no sé, ahorrar para después de ese ahorro que se convierta en ese fruto, pues no lo vas a tener. Entonces, hay un riesgo que es bastante evidente, ¿no? Es el hecho de que en qué medida obtenemos respuestas o soluciones inmediatas y de qué forma esas soluciones inmediatas van configurando una psicología que de alguna manera está mucho menos preparada a lo que es ordenar el carácter, ¿no? Educar el carácter. En realidad,
la configuración de nuestra excelencia tiene una clara vocación de desarrollar las virtudes. Es decir, las virtudes son hábitos operativos que suponen un esfuerzo, que suponen un sacrificio, que suponen una renuncia de otras cosas, que supone pues un aprender a tener atención, concentración, cosas que se van perdiendo por el camino en ese uso de lo inmediato, ¿no? De obtener cosas inmediatas, porque acabas teniendo una mentalidad mucho más dispersa, mucho menos aterrizada, más frágil, mucho más volátil. Esa es la palabra. Entonces, ¿qué ocurre? Es evidente que si no hacemos un buen uso, de la misma manera que ya se está advirtiendo de los problemas que tiene para los niños pequeños el uso de los juegos o de todo lo que supone la gamificación a edades excesivamente tempranas, a los que se ven expuestos pues a pantallas digitales, por niños que ves que están en el restaurante con sus padres para que no molesten, pues están con el monitor y viendo pues un episodio de lo que sea, ¿no? Todo esto lo que ocasiona es al final que las personas se adormezcan frente a un impacto externo porque ya le da una respuesta. Ese adormecimiento se traduce al final en una falta de desarrollo de conciencia de tus capacidades, porque ya te vienen de fuera, es un exoesqueleto que todo te lo da y tú no eres consciente de tus capacidades, y al no ser consciente de tus capacidades tampoco sabes cómo luchar por las cosas que te merecen la pena, porque esa musculación interna pues no la has desarrollado. Entonces, ¿qué ocurre? El desarrollo de la inteligencia artificial tiene que suponer simplemente el dar respuesta a cuestiones que de alguna forma pensemos que, de la misma manera que en su momento apareció la calculadora y nadie se tiró los pelos de la cabeza porque la calculadora te permitía hacer determinadas funciones de forma mucho más rápida. Bueno, ahora hay un lenguaje más generativo, hay una especie de comunicación, digo especie y siempre diré especie, porque la comunicación real es entre seres humanos. Es decir, entre seres humanos, hombre, y hay una comunicación también real con los animales, ¿no? Pero es más emocional, es mucho más afectiva, emocional, digamos, tiene mucho más un aspecto, mucho más de mímesis, de impacto, digamos, corpóreo, si tú quieres, ¿no? Los animales nos dan un acercamiento por sintonía, ¿no? de esa naturaleza que tenemos, pero no hay un compromiso entre un animal y tú. Yo recordaré siempre una amiga mía que me llamó porque su perro, después de, no sé, 15 años, le había hecho todo un arañado en la nariz y le habían hecho una cirugía, pero ¿cómo ha podido hacer esto mi perro? Y hombre, es que es un perro. Entonces, claro, y no perdemos de vista lo que realmente podemos esperar de la realidad y de lo que es la naturaleza y de lo que es lo que hemos creado nosotros como producto, pues tenemos un futuro muy incierto. Y qué duda cabe que un mal uso o un uso indiscriminado de la inteligencia artificial va a generar muchas secuelas de debilitamiento del carácter. Por supuesto, eso ya es muy evidente. Lo que yo digo es, ¿por qué no tratamos precisamente de desarrollar, que la inteligencia artificial desarrolle lo mecánico, lo operativo, que en realidad eso pues se puede sustituir sin ningún drama, ¿no? Y nosotros nos permite tener un espacio para crear, para generar nuevos contextos, nuevas estrategias, para empatizar, para comunicar con las personas más y mejor en las clases como docentes, para conectar con los alumnos, no simplemente trasladar información, que eso lo puede hacer perfectamente, lo hace un libro, lo puede hacer perfectamente un vídeo, y tú lo que tienes que trasladar es tu vida, tu experiencia, lo que esa información en ti ha hecho como profesional. ¿Cómo se traduce eso en la vida? Porque al final la gente, yo creo que la parte buena que tiene la inteligencia artificial es que nos está invitando a descubrir más y mejor quién es el ser humano. O sea, nos está invitando porque dice, bueno, lo que parecía que antes era lo propiamente humano, que es lo operativo, cuantitativo, al parecer un producto lo hace o lo podrá hacer casi mejor o mejor. Entonces dices, bueno, entonces todo lo que habíamos constituido como esa racionalidad que le habíamos elevado a los altares de que era nuestra conducción, digamos, natural, de ser racional, pues claro, lo que tenemos que volver es al sentido racional de cuando se dijo en un origen, que es una racionalidad que no es operativa, simplemente, no es técnica, que es hacia donde se ha llevado desde
sociedad más desde el modernismo y después con todo el tema de la ilustración y sobre todo con el tema del desarrollo de la ciencia. Nos ha llevado a trasladar la inteligencia a lo operativo, a lo práctico, a lo que se produce, a lo que genera un rédito, ¿no? Es decir, que obtengo un beneficio y la razón en sí, como se sabe o se sabía en Grecia clásica, tiene que ver también con un concepto que no es logos, solo es nous. Es decir, cómo conectas con esa intuición de dar respuesta a tu condición humana, a lo que te ocupa como ser humano, a lo que es tu plenitud, tu florecimiento, que eso es el concepto de eudaimonía, ¿no? Y esa razón que está abierta al misterio, yo siempre digo una cosa que uno lo puede ver como quiera, pero tú sales al jardín de tu casa o sales al jardín de la calle o estás en un bosque, lo que tú quieras. Pero es cierto que o sea, si miras de la mitad para arriba, todo es misterio. Porque el cielo verdaderamente ya te expresa una realidad que hace que tu razón operativa, es decir, la que cuantifica, se quede como ceros y unos que se va moviendo todo el rato, porque no lo puedes atrapar con la razón. Es finito, es infinito, si es finito, ¿qué pasa? Si es infinito, ¿qué pasa? Si es finito, ¿qué hay después de ese infinito? Si es infinito, entonces, ¿cómo? Y la mente no entiende el infinito. Entonces, ¿qué pasa? Que nos tenemos que desarrollar en una intuición que había quedado apagada por un exceso de racionalismo funcional. Eso es lo que quiero expresar. Entonces, todo eso es lo que nos va a permitir, si un buen uso de la IA, el que nosotros desarrollemos todas esas capacidades que todavía las tenemos por desplegar, y si no fuera así, el mundo iría mucho mejor. La gente sería más empática, la gente tendría mucho más asertividad, la gente tendría mucho menos ganas de tener violencia, la gente buscaría la paz y no el conflicto, y lo que es bastante evidente es que no estamos en esa situación. Que desarrollaremos otras capacidades como seres humanos ahora que la IA va a interferir más en nuestra vida. Sin duda, sin duda. Y en eso estoy comprometido yo y muchísima gente. Es decir, creo que vamos a surgir como una especie de anunciadores antropológicos de lo que es lo humano para saber cómo agarrarnos muy bien a esas competencias propias, esas potencias propias, y cómo con eso, al poner a la inteligencia artificial y todo el desarrollo tecnológico a nuestro servicio, y en el momento en el que haya una amenaza de que eso no sea así, es el momento de tomar decisiones éticas y saber no comprometer nuestras vidas en una especie de fusividad que existe, una especie de euforia tecnológica que si es acrítica, es decir, si no está bajo el parámetro de la conciencia crítica, nos va a suponer un conflicto mucho mayor que el beneficio que se nos presenta. La inteligencia artificial va a interferir, y lo has comentado antes también, que es algo creado por nosotros como personas. A mí me sorprende mucho cuando hay titulares de ha salido una nueva IA o la IA ha creado una noticia falsa o la IA consigue tal cosa. No es la IA quien lo está consiguiendo, somos los propios seres humanos quienes lo estamos generando, esa tecnología, y hay que usarla a nuestro favor. No podemos dejar que se llegara al concepto erróneo de nos va a controlar a nosotros, si somos nosotros los que en todo momento lo estamos controlando, y ese supuesto sentimiento de nos va a dominar las máquinas. Totalmente cierto. Tú piensas bien porque piensas como matemático. Es decir, los matemáticos, Sí, yo los... estudié física. Pues se nota que tienes Se nota. sé muchísimo, porque los que piensan mejor son los que tienen conocimiento del tema, ¿entiendes? O sea, los que físicos, matemáticos, pero los ingenieros ya empiezan a extrapolar mucho, y después otras áreas que empiezan a generar una especie de misticismo extraño sobre la inteligencia artificial, que se empieza a conectar por sí misma, que empieza a tener que no conocemos de qué manera van generando. Vamos a ver, todo eso es una falacia. Es decir, lo único que va mucho más rápida, y no tenemos la capacidad de ver hasta el último punto cómo se secuencian esas numeraciones, esos códigos, que en realidad es matemática pura. O sea, yo sobre todo quiero salir al paso para que muchas personas no empiecen por caminos cuánticos, y digo cuántico en el sentido no positivo, porque en el sentido del mundo cuántico es maravilloso. A mí me gusta mucho más la física cuántica teórica. Claro, no soy físico, pero es verdad que es muy atractiva y te genera grandes planteamientos, y bueno, y hay una intuición interna que te habla
de que es verdad que bueno, lo real se resiste dejarse atrapar, ¿eh? Se resiste. Y es un tema muy curioso. Entonces habría que preguntarse qué es lo real, ¿no? Y por qué no se deja atrapar. Que para mí eso es un tema muy, muy interesante. Otra cosa es que se pueda conocer la realidad. La realidad se puede conocer. Por eso tenemos capacidades que nos llevan hasta esos puntos muertos, como ahora, que estamos en un momento de no saber muy bien en qué se transforma ese sentido de la realidad, pues, pero lo que nos presentan los sentidos es una realidad objetiva, en cualquiera de los casos, el mundo subatómico, un punto. Entonces, el mundo que, o sea, que tiene material, no subatómico, material. Entonces, todo eso yo lo que creo es que tenemos que ser muy conscientes de que la inteligencia artificial debe ser y es ya pensada por personas, como bien apuntas, y no es inocua. Es decir, tiene una predisposición a dar unos resultados en función de cómo han sido dadas las entradas. Y las entradas las da el ser humano. Claro, que tú puedes de repente, como en la música, poner en la clavija o la tecla de esa, no sé cómo se llama, que es de aleatorio, ¿no? Que te va, pues claro que lo puedes hacer, pero si tú cometes ese error con la inteligencia artificial de empezar a buscar la aleatoriedad en las decisiones, lo que lo que se va a producir son monstruosidades, es decir, cuestiones que van a desconectar con la esencia humana, se van a dar propuestas que no tienen nada que ver con nuestras necesidades, y entonces se irá generando pues un error cósmico del propio funcionamiento. Es de la misma manera que si no manejas bien una central nuclear, pues pasa lo que pasa. Es que es exactamente igual, ¿no? Sí, sí. Ahora que has mencionado el tema de la aleatoriedad, hablamos en un episodio previo con Pau Sempere sobre agentes de IA y todo esto, y tratamos mucho el tema del determinismo y cómo cuando tenemos varias IAs funcionando conjuntamente, esa posibilidad de replicar resultados puede ser valiosa y es valiosa para las empresas que utilizan este tipo de tecnología, porque tener esa trazabilidad y poder demostrar que algo correcto puede seguir siendo correcto y puede seguir dando ese resultado sin importar en qué momento ejecutes el código o cualquier cosa, pues eso es súper importante. Y ahora mismo la gente que utiliza inteligencia artificial no es consciente de esto porque tú le preguntas a GPT algo hoy y mañana le preguntas también y te va a decir algo diferente cada día. Eso es. O sea, lo que va a hacer razonablemente bien es sistematizar en orden a unos parámetros, pero esos parámetros, como tú estás diciendo muy bien, ¿el problema cuál es? El problema es que no solamente es el prompter, como se dice, no, es la pregunta, y todo el mundo está con la pregunta. Es como que al final el ser humano con la inteligencia artificial lo que se ha dado cuenta es que lo que nunca se ha hecho bien son las preguntas. A mí me da bastante la risa cuando oigo eso, y además en foros académicos, universitarios, ¿pero qué es esto? ¿Cómo que no has hecho? Sí, como tú bien has dicho, si una misma pregunta te la va a contestar de forma diferente. Si es que el problema no es solo la pregunta. El problema es cómo hacemos que el objetivo último de ese uso sea el coherente y el apropiado para servir a las necesidades del ser humano, que no solamente son sobrevivir, que no solamente son, digamos, generar recursos para poder alimentarse, para poder reproducirnos, para poder crecer, sino que además tiene que responder a cómo nosotros nos podemos planificar. Y eso, por ejemplo, es muy claro en el ejemplo de decir, vamos a ver, una inteligencia artificial que no nos deje tiempo para reflexionar, para meditar, para estar en conexión con nosotros mismos, que nos deje tiempo libre, es un mal uso de la IA. La IA tiene que permitirnos que el ser humano contemple, porque la contemplación del ser humano encuentra una clase de conexión con la totalidad de las cosas que la IA no necesita, porque secuencia y parceliza en orden a un código, punto. Es que y entonces cuando se traduce incluso que eso es que de repente están apareciendo entidades cuasi humanas porque simplemente desarrollan mejor digamos, funciones operativas, me da también la risa, porque digo, bueno, es que esa solo es una capacidad del ser humano. ¿Y quién ha dicho que aquí todo el mundo funciona en orden a la eficiencia y a la eficacia? Y eso es mentira.
porque en realidad lo que ha demostrado, por ejemplo, que es un poco en parte lo que yo estoy poniendo de relieve en el libro de Corfulus, ¿no? Lo que digo es, vamos a ver, se nos había prometido que la tecnología, el uso de la inteligencia artificial, de todo el desarrollo, digamos, industrial, nos iba a permitir un mayor bienestar. Bien, eso podemos pensar que se ha podido dar de alguna manera y no de otra. Eso es ambivalente, porque en algunas sociedades se han prosperado, en otras ha generado un gap muy grande y ha generado lo contrario. Pero bueno, aun aceptando que eso ha generado un determinado bienestar, lo que no se ha cumplido nunca es que eso nos haya dado felicidad. Y de hecho están todos los índices encima de la mesa, que los saco constantemente, donde la gente se encuentra en una soledad no deseada, con una falta de muchos likes, muchas relaciones teóricamente desde las redes sociales, pero en realidad sólidas, consistentes, duraderas, estables, muy pocas. ¿Por qué? Porque no sé. Sin embargo, hemos visto como mucha gente hace uso de la IA para ser su psicólogo, su amigo, su confidente, y argumentan que ahora les va mejor porque tienen a alguien más cercano a quien poder comunicar. Y sin embargo, esto que comentas de los índices de felicidad por región o país o lo que sea, están yendo hacia abajo. Entonces, ¿cómo Claro, puede ser posible? Sí, porque eso es lo que te demuestra que precisamente la autocomplacencia no tiene nada que ver con la felicidad. Es decir, eso es muy importante. La inteligencia artificial, a lo sumo, lo que puede darte es autocomplacencia. Es decir, autocomplacencia te la da hasta el que te halaga, el que te dice algo bonito, el que simpatiza. Pero eso no tiene nada que ver con la empatía. La simpatía y la empatía no tienen nada que ver. Y no tiene nada que ver con el que te complete o se complete otro sujeto contigo y crezcáis dos a la vez mientras os comunicáis. Nunca sucede con la inteligencia artificial. Y eso es muy importante saberlo. Porque todo el que se está confundiendo pensando que la inteligencia artificial le está dando aquello que el hombre o el ser humano no le da, está cavando su fosa. Porque lo que está es hambre para hoy, es pan para hoy y hambre para mañana. Porque lo que genera una falsa expectativa, como el oasis, ¿no? De repente veo que ahí hay un pozo, me animo, sigo hasta ahí, entonces llegará un momento que habrá un hastío profundo porque te darás cuenta que no te sacia, no te completa, no te realiza, y entonces las grandes preguntas vendrán en un momento ya, a lo mejor incluso de desesperación, porque dirás, ¿cómo puede ser que aquello, es como de repente, no sé, voy a hacer un ejemplo tonto, ¿no? Un niño pequeño que le gustan las chuches. Pues digo, ¿te gustan las chuches? Pues venga, tómate cada minuto una chuche. Y así, en 2 horas hago que le deje de gustar las chuches porque acabará hastiado, agotado, porque sabe que ya eso no tiene un umbral de satisfacción mayor. Entonces pasa lo mismo con esto, es decir, nos vamos a acostumbrar, hay un acostumbramiento, porque el ser humano está muy inclinado a acostumbrarse y a conformarse, y eso lo que hace es que al final aceptemos la mediocridad en lugar de la excelencia. Entonces, lo que nos da una respuesta más fácil, más inmediata, la absorbemos, pero esto pasa lo mismo también con el mundo de esa teoría de la felicidad en general. O sea, está lleno de personas que te hablan sobre la felicidad, está lleno de personas que te hablan sobre recetas, que te hablan de dar consejos, pero en realidad todo eso lo compras porque eres un adicto a las muletas. Eres un adicto a no un compromiso serio contigo mismo, donde tú lo que quieres es como realizarte desde ti y no necesitar siempre que alguien te autojustifique, dándote una receta que te la llevas a casa, no la cumples, pero bueno, al menos sé lo que tengo que hacer. Que eso nos pasa mucho. Entonces, al final, lo que se está poniendo de relieve con todo esto es que tú te puedes comprometer con aquello que te realiza, con aquello que te eleva como ser humano, como sujeto. Y el ser humano está llamado a conectar con seres humanos, porque nuestra planificación como seres humanos está en servir, en entregarnos a los demás, a nuestra propia especie y a las demás en la medida que toca, pero a la nuestra en plenitud. Que eso es muy importante decirlo. Entonces, aquí lo que está poniéndose de relieve es de qué manera no perdemos nuestra esencia, nuestra naturaleza, y conectamos verdaderamente con lo que nos constituye para poder generar contextos mucho más humanos, una sociedad mucho más humana, y eso es lo que yo sí espero, o por lo menos por la parte que a mí me toca, que pueda suceder,
poniendo en relieve pues, esa necesidad de humanizar las organizaciones, humanizar el mundo de la vida pública, humanizar el mundo las familias, generar vínculos sanos, aliviar las heridas, el sufrimiento, todo lo que tiene que ver con esa condición humana. No puede quedar como algo que es un sucedáneo y que al final una ley uniformizante, como puede ser una IA, no regule las vidas, porque esto no va a responder nunca al anhelo de esa creatividad y esa individualidad, esa singularidad propia que a todo el mundo nos pertenece y que debemos desarrollarlo de forma única. Si seguimos demasiado un sistema único de procesamiento de datos, nos vamos a uniformizar todos y vamos a tener un pensamiento único porque se nos va a llevar la masa crítica, la inercia nos va a llevar a pensar de la misma manera, ¿no? Yo voy analizando un poco lo que comentas, sobre todo bueno, en relación a lo de antes, de que van a florecer ahora las capacidades y las cualidades del ser humano, que con la IA pues va a hacer una parte de nuestro trabajo y nosotros podremos pues hacer florecer otras, ¿no? Y esto que estás comentando ahora, de que puede ser que caigamos en esa masa crítica de que nos controle y empiece a hacer cosas por nosotros que no debería, creo que van a haber de aquí a unos años 2 tipos de personas, siempre habrán grises, pero habrán 2, esas las que se dejen llevar y las que no. Entonces, hay que estar muy concienciados para ser del grupo de los que no, para que esa masa crítica aguante. Y no es fácil, porque la línea es muy fina entre lo correcto y lo incorrecto. Y esto que hablamos de utilizar la IA como psicólogo, pues de primera parece incorrecto, pero quizá en algunos casos pueda estar bien. Y la línea, no sé, la veo fina y diferenciar es Sí. complicado y en unos años veremos quién está en cada bando. Sí, justamente por esto que estás diciendo es la idea por la cual yo quise que naciera, me puse tanto empeño durante tantos años que naciera Corfúnez, porque para mí esto que acabas de decir es la clave. O sea, la clave es, primero, ¿por qué hemos de aceptar vivir despierto con lo que supone, digamos, de conexión con un mundo pues que muchas veces no responde a ese anhelo de bien que desearíamos, ¿no? O sea, vivir despierto tiene una serie de componentes de compromiso, entre otros, no seguir la masa crítica, sino tener criterio propio y tantas cosas, ¿no? Entonces, yo lo que me di cuenta es que, en cualquier caso, para saber, como tú bien has dicho, si un criterio es ético o no es ético, o cuál es el límite de esa eticidad en la manera de comportarnos, de conectar, necesitamos tener un lugar de sabiduría, un lugar que nos oriente. Ese lugar es el corazón. O sea, es decir, yo lo que afirmo es que el corazón, desde los tiempos de la Grecia clásica, ¿no? E incluso desde la literatura sapiencial, desde los textos más antiguos, siempre se ha hablado que hay un lugar que el misterio, que Dios, que la realidad última habla con el ser humano y se conecta de alguna manera para, de alguna forma, comunicar cuál es ese bien de la persona, ese bien de la sociedad. Es decir, siempre ha habido como una necesidad de conectar con algo más que uno mismo, con su propia cabeza, con sus propios intereses. Entonces, el corazón es un lugar que siempre ha aparecido de manera misteriosa, nunca colocado en un sitio adecuado, y como algo incluso metafórico, muchas veces, o simbólico. Y yo lo que he afirmado es que existe un corazón metafísico, y eso la evidencia del sentido común durante toda la historia lo ha dicho, y que además es la sede donde tú puedes encontrar la brújula, ese norte también moral, que te permite hacer los mapas. Es decir, yo lo que afirmo es que en la medida en que el ser humano conecta bien con el corazón, desarrolla mucho más la intuición que la razón, y una intuición conectada con esa sabiduría, digamos, propia del ser humano, ¿no? Desde de la historia, de toda su historia en relación consigo mismo, con el hombre, con el ser humano y también con lo trascendente. Entonces, desde esa manera se imanta, se magnetiza de una comprensión que es sabiduría, ¿no? Muchas veces en las tribus, los chamanes, pues los más mayores, que no eran precisamente los más fuertes, los más guerreros, porque eran las personas que daban la última respuesta a los problemas, porque eran personas sabias, porque eran personas que sabían escuchar, porque eran personas que sabían entender a los demás, comprender las necesidades, captar el sufrimiento. Eran personas que eran capaces de filtrar la realidad y dar la respuesta más satisfactoria a simplemente seguir
el orden de una lógica que está unida a una potencia. Si soy guerrero, pues tengo que luchar porque no, a lo mejor no es el momento de luchar, es momento de saber esperar y saber ver cómo tomar una decisión sabia. Entonces, todo eso, por ejemplo, ha tenido una traducción desde Aristóteles en un concepto que se llama fronesis, que es prudencia. El hombre prudente es el hombre que ha sido capaz siempre de no reaccionar de forma instintiva y hacer uso de la razón para dar una respuesta apropiada. Pero claro, ¿cómo haces uso de una razón que no simplemente obedezca a una finalidad propia o un interés propio, sino a un bien, que es una gran diferencia? Y por eso digo que el corazón es el único lugar donde esa prudencia puede captar ese bien y puede el bien propio y de los demás. Y yo tengo la certeza, además, Ángel, que cuando afinas el corazón, afinas la mirada, y cuando afinas la mirada, tú la realidad la transformas porque esa novedad de conectar con los demás de forma única, irrepetible, singular, generar vínculos, porque el otro te importa de verdad, es un fin en sí mismo, no es un medio para un fin, sino que es un fin en sí mismo, aparte que pueda ser un medio para un fin, pero principalmente es un fin en sí mismo. Eso lo que hace es dignificar a la condición humana, que tú te sientas valioso, que todos nos sintamos en valor con respecto a los demás, y en esa condición de respeto, yo sí creo que se va a iniciar todo un nuevo camino en la sociedad. Por eso es todo en la cosmogonía que tiene que ver con tu cuestión, ¿no? Y yo estoy seguro que este camino lo vamos a llevar a cabo, muchos, y sí sé que con tal de que haya una masa crítica, yo no sé si es por la ley de Pareto o otra, pero ponte que un 20% seamos capaces de conectar bien desde el corazón, yo sé que el 80% de la sociedad es mimética. O sea, eso va a cambiar difícil. O sea, decir, porque eso ya nos gustaría que todo el mundo tuviera llamado a ese despertar, pero la realidad es muy tozuda. Ojalá que se llegue a más. Pero yo estoy seguro que si una masa crítica somos capaces de despertar de esta manera y mirar con confianza, vencer a los miedos, generar esperanza en los demás, vamos a poder revertir en gran medida un mundo que se aparece bastante distópico, dicho sea de paso, ¿eh? Es decir, si no hacemos algo. En relación a tu libro y Coolfulness, que hemos hablado antes de verse en alguna presentación por aquí en Murcia, dentro de poco, a ver si conseguimos montar algo. Cuando empecé a buscar información sobre esto que había publicado, quién eras tú y demás, me surgió la pregunta de, ok, el corazón siente y se ha demostrado médicamente que, pues, cuando sufre el ser humano algún trauma o alguna cosa, tiene efectos en el corazón a nivel eh, real, médico, detectable. Y claro, mi pregunta, todo esto que estás contando, esta mentalidad y esta forma de pensar, ¿por qué no lo has orientado al cerebro y es al corazón, a lo que hace referencia en el libro y en tus argumentos? Mira, fundamentalmente por la evidencia. Vamos a ver, ahora tú escuchas constantemente y sobre todo, mira, estaba escuchando hace poco conversaciones de estos que salen en el BBVA, ¿no? Que empiezan pues Mateo Ricard, ¿no? Que habla, es budista, ¿no? Entonces, vas escuchando, vas oyendo todo lo que tiene que ver con el desarrollo del cerebro, todo eso es una maravilla. O sea, todo esto yo no tengo nada que decir, más aún pienso que son avances muy positivos en conocernos más y mejor desde esa condición. Pero es verdad que desde el cerebro, no podemos dar respuesta a esa plenitud que buscamos. No podemos, porque incluso hasta todas las técnicas que tienen que ver con el desarrollo del mindfulness, por ejemplo, son técnicas que ayudan a neutralizar, a encontrar un determinado bienestar, pero todos los que realizan mindfulness, por ejemplo, siempre tienen la sensación de que mejoran, pero hay un vacío luego. Entonces necesitas otra técnica y hay un vacío, y luego otra técnica y un vacío. O sea, hay una realidad que está más allá simplemente como hemos hablado antes, de esa autocomplacencia o bienestar propio del ser humano, que eso lo que hace es cauterizar el dolor, digamos momentáneamente, pero hay un tema que es el vacío existencial, que está muy presente en la vida del ser humano y que tenemos que llenar. Y entonces Mindfulness, ¿por qué sale? Sale al paso de decir, necesitamos ya un 3.0 del mindfulness,
necesitamos un 3.0 de la inteligencia emocional, porque lo que necesitamos llenar la realidad es de algo que realmente tenga la entidad suficiente para dar sentido o llenar ese vacío existencial. Y esa entidad o esa realidad la he definido y es muy clara, y es el amor. El amor es la realidad, incluso te diría que ni es una energía, es algo mucho más allá. Es la realidad que genera digamos, la mayor capacidad de transformación, incluso celular, del ser humano. El amor tiene tiene una realidad trascendente, de una envergadura, de calidad, de orden sapiencial, incluso no solamente emocional, porque el amor se entiende desde las emociones, y yo lo que he querido hablar es un corazón metafísico como centro también de sabiduría, no como simplemente lugar de emociones, es un lugar donde todas las potencias, el pensar, el sentir y el actuar, se unifican, se ordenan, se armonizan y se integran. Entonces, necesitábamos un centro donde aglutinara la totalidad de la persona, no solamente las capacidades que desde la mente podemos desarrollar, las competencias o las actitudes que podemos, o competencias que podemos desarrollar, sino que también lo que tenemos que saber es cómo aprender a vivir pues con todo lo que somos y dar con eso una respuesta mucho más plena. Es decir, por eso nace el corazón como realidad metafísica, porque no se puede, yo lo que afirmo es, no se pueden resolver los problemas, como decía Einstein, desde el mismo grado de conciencia que se generan. Dicho de otra manera, no se pueden resolver los problemas de la cabeza desde la cabeza. Los puedes neutralizar. No se pueden resolver los problemas desde las emociones porque es la misma naturaleza. No puedes. Y lo mismo con el hacer, el activismo. No se puede resolver desde el activismo o del no activismo. Se tiene que resolver como un cirujano con una capacidad de autodistanciamiento, donde puedas tratar, digamos, cada una de las potencias. Y para eso, y por eso mismo, necesariamente ha de existir un órgano metafísico, que es el que nos permite ordenar, regular y armonizar, digamos, potencias que están en el orden de lo fundamentalmente biológico, porque que dependen del deseo. Entonces, por un lado, hay, y simplemente para responder una cosa que has dicho, el motivo por el cual veo una conexión directa con el corazón como biológico es un misterio para mí. Es decir, sí veo que el corazón metafísico tiene latidos, funciona de una manera muy pareja al corazón biológico, pero no está, digamos, encarnado en la biología. Pero sí que es verdad que contiene memoria, como se sabe que el corazón biológico contiene memoria, se ha descubierto que tienen una serie de neuronas que son neuronas simplemente marcapasos, no son cerebro, aunque se enuncie como cerebro, son marcapasos, pero ya tiene una cierta autonomía del sistema nervioso central. Pero es que el órgano metafísico es la identidad de la persona. Lo que antes se buscaba como concepto de alma es donde yo lo veo colocado, ¿no? El alma está colocada en el corazón, y en el corazón es donde yo afirmo que no está el cerebro, pero está la mente, porque hay una gran diferencia entre el cerebro y la mente. O sea, las conexiones sinápticas son recorridos eléctricos de información, sintetizado. ¿Qué ocurre? El pensar que pienso, eso no tiene nada que ver con un recorrido sináptico de información. Eso es una capacidad de desdoblamiento, de autodistanciamiento, si tú quieres, que tiene el ser humano sobre sí mismo. El plantearse el último sentido de la vida no está en una neurona que se comunica con otra. Eso está en otro lugar, y ese lugar es lo que afirmo, es que ese lugar de sabiduría ancestral está en el corazón metafísico. Esto, has dicho antes que trabajas también humanizando empresas. ¿Qué rol tiene esta parte de humanizar los procesos y humanizar las decisiones, humanizar la IA dentro de la empresa, entrando un poco a este otro campo? Sí, es decisivo. Mira, yo estoy, ya sabes, bueno, yo trabajo va a hacer 7 años en el MIT, Professional Education, la división de educación, y te puedo afirmar que lo que los líderes buscan fundamentalmente es cómo aprender a conectar, cómo aprender a generar vínculos, cómo aprender a conocerse, cómo aprender a gestionarse, cómo aprender a autodistanciarse. O sea, todo lo que tiene que ver con la autoconciencia, con el desarrollo del quién soy, ha adquirido un papel fundamental. El sentido de identidad y pertenencia, todo el mundo ya se lo plantea como una cuestión vital. ¿Por qué? Porque todo lo demás se mueve.
Y entonces eso es lo bueno que tiene la disrupción actual de que no haya una seguridad de un futuro profesional, una seguridad, digamos, humana muchas veces porque todo está investido de una gran fragilidad, es que te invita a buscar suelo firme, lo que yo llamo, y en Corfo denomino la permanencia. Necesitamos todos encontrar algo que sea y que dé sentido al movimiento. Eso lo decía Aristóteles, tiene que haber un primer motor inmóvil. Tiene que haber algo permanente para que lo demás tenga sentido. Si todo se mueve, esto lo digo mucho en clases, en derecho, nada se mueve. Entonces tenemos un problema. Si todo se mueve, nada se mueve. Entonces, La paradoja del barco que va cambiando las piezas, ¿no? Eso es. Entonces tenemos un problema existencial, porque no podemos responder a un propósito de vida. Porque un propósito de vida no es que tenemos que aceptar la aleatoriedad, ni un propósito de vida es que tenemos que aceptar que cualquier cosa vale con tal de sobrevivir, porque eso no convence a nadie, no sacia a nadie y no da una respuesta que el alma humana le complete. Nunca lo va a hacer. Entonces, el tema es que yo me doy cuenta es que en la actualidad, en las organizaciones, los líderes que quieren y tienen como misión el hacer el cambio de cultural o transformar a sus equipos o prepararlos para la disrupción de esas nuevas tecnologías y aprender a reinventarse, a crear nuevos, escenarios donde la innovación y la creatividad estén presentes, requieren de una naturaleza muy preparada, que no simplemente es una naturaleza competencial. Esto es muy importante. Hasta ahora, los líderes se habían capacitado desde el desarrollo de la formación competencial. Y eso ya no es suficiente. Tiene que tener un líder una gran capacidad de resiliencia interior, una gran capacidad de dominio de sí, los cultivos del carácter, ¿no? De las virtudes. Tiene que tener una gran capacidad de trascendencia. Digo constantemente que los líderes del futuro tienen que tener dos principios: vida interior, es decir, sentido de conexión consigo mismo y reconocimiento de sí, trabajo de sí, y sentido de trascendencia, es decir, que todo lo que se proyecte no será simplemente para generar beneficios, sino que para ser un bien de los demás, de la sociedad, que el otro me importa porque forma parte de mi existencia. Eso había un autor que se llama Martin Buber que hablaba que no hay un yo sin un tú, y eso es lo que yo afirmo. Es decir, si yo ahora no me conecto con Ángel, te voy a decir en activa, desde que me conecto con Ángel soy más y mejor Óscar. Así es, muy sencillo, porque aprendo de tu mirada, aprendo de tu sonrisa. No, de alguna manera, todo lo que tú eres, si te vinculas de verdad, forma parte también de tu nueva identidad. Es que es preciosa. La condición humana es que es muy bonita, porque cuando tú vives con esa conciencia, a ti nadie te resulta indiferente. Al revés, tienes una pasión antropológica, unas ganas de conocer a personas, de cómo piensan, de cómo viven, de cómo hacen para ser todos unos con otros una antorcha de vida y de confianza que se vaya multiplicando constantemente, y eso es lo que para mí es así, lo que genera una mayor satisfacción profunda es tú crecer y ayudar a crecer a los demás. Y en el tema empresarial lo que dices es totalmente cierto. Hace falta esa capacidad permanente de tener tus valores y entender cómo funcionamos como humanos para, ante los cambios, poder reaccionar, porque sería impensable querer reaccionar y cambiar nosotros ante cada posible cambio que pueda ocurrir. Por ejemplo, surge una nueva inteligencia artificial que genera vídeo mejor porque puede hacer tal cosa. O ahora el tema de los robots autónomos o semiautónomos, pues no podemos estar pendientes de qué sale para nosotros modificarnos como persona y entonces ir adoptando la nueva tecnología, sino que debemos estar constantemente en un estado de que venga lo que venga, que yo estoy preparado. Eso es lo que demuestra, justo lo que acabas de decir, es que no somos un producto cultural. Es decir, hay una tendencia ahora a pensar que somos en el fondo lo que vamos construyendo desde la cultura, ¿no? Nos vamos haciendo antropológicamente sin tener en cuenta que hay una esencia que tiene que permanecer. Es decir, hay una identidad que tiene que permanecer estable, no es pétrea, no es inamovible, pero sí es estable, desde donde ir contemplando la variabilidad. Esto es muy fácil, con un ejemplo siempre pongo como un ramo de flores, ¿no? O sea, si no tiene una cuerda que las una,
pues está muy bien. Vamos a ver, pues se desparraman. Entonces, tú puedes añadir flores, ¿no? Disrupciones, da igual. Pero mientras que haya un cordel que las unifique, que dé sentido, que dé orden a toda esa realidad, no importa la mutación, el cambio, porque tú te sabes enraizado en una seguridad, en una estabilidad que te da coherencia al resto. Entonces, hemos de encontrar esas conexiones que, por un lado, tú dices son los valores. Por otro lado, es el ejercicio de las virtudes, es decir, porque eso educa el carácter y eso es lo que te configura en una estabilidad, en lo que llaman en griego extia, es una estabilidad en ese comportamiento de esos valores, en esos hábitos, y eso te permite tener una mayor seguridad interior. Pero es que, además de todo eso, existe una realidad ontológica que es más profunda, que tiene que ver con tu existencia. Entonces, en la medida en la que tú conectas con ese momento o esa realidad más profunda, yo siempre comento que sucede algo maravilloso. Y es que todo el mundo en lo más profundo de su ser sabe, de alguna manera o de otra, que es un acto de amor. Es decir, que de alguna forma, esencia existencial más profunda es que existes por amor. Entonces, yo sé que eso, para poder entender lo que significa, hay que experimentarlo. Pero sí es verdad que cuando una persona te sabe profundamente amado, más allá, de forma incondicional, todo lo demás se ordena en su vida, absolutamente todo. Y eso es una certeza que no solamente tengo yo, sino, por ejemplo, a Madre Teresa de Calcuta le preguntaban cuál es el verdadero hambre del mundo y dijo el hambre de amor, no de comer, que también, sino fundamentalmente lo que vertebra ese cordel que une toda la disparidad, toda la entropía, toda la contingencia, la caducidad de lo que está, de lo que no está en sufrimiento, es lo que hay que hacer es anegar el mal con abundancia de bien. O sea, el amor siempre tiene que ser una realidad que te traspase para generar en abundancia lo que yo denomino en el libro una seguridad ontológica. Quien tiene esa seguridad ontológica se ve siempre como una fuente de posibilidades. Y cuando tú te ves como una fuente de posibilidades, ya no te dejas vencer por los miedos de la inseguridad, de la inestabilidad y de la adaptación a un futuro incierto que se nos presenta. Y eso nace de dentro. Y esa seguridad es la que los líderes y cualquier persona líder al final es una persona que coge su vida con proactividad y responsabilidad. Eso es un líder. Un líder es el que decide no dejarse de forma recesiva o reactiva frente a la realidad, sino que toma y asume compromisos y responsabilidades porque se sabe, consciente de sí, se autogobierna y se sabe responsable, por tanto, también de los demás. Pero claro, ¿qué pasa? En una sociedad debilitada como la que hablábamos, uno, a no poderse sentir consciente de sí, no se sabe, porque está en la capa freática, y no sentirse responsable de sí, ¿qué va a sujetar? No sé, si tú no te sujetas a ti mismo, ¿cómo vas a poder sujetar a los demás? Por eso mi principal vocación, precisamente los entornos de alto rendimiento, como puede ser el MIT, en Professional Education, que es donde estoy, ¿no? Que son entornos de organizaciones a nivel global que tienen como misión el llevar adelante todo este momento tecnológico con la máxima garantía de salvar y de dar soluciones. Lo que tienes que hacer fundamentalmente es armar a las personas desde dentro y después darles competencias también y darles aptitudes para que aprendan a desarrollar los diferentes modelos. Pero como tú dices, de repente tienes un modelo y mañana te cambia. Entonces dices, bueno, es una zozobra para el que ha puesto toda su seguridad en que ya conozco eso y ya lo controlo, y tenemos que pasar de una cultura de la seguridad por control, de la seguridad por la serenidad. Y esa serenidad, ¿Por dónde se empieza? pues A la hora de humanizar una organización, ¿empezamos por arriba por los líderes por el CEO y demás, o es a nivel uniforme? Pues no es bueno, sencilla la pregunta. no es Dependerá, quizá. sí, no es nada sencilla. Yo lo que te diría es que para que realmente sea eficaz, tiene que partir, por un lado, de los centros de toma de decisiones, y ahí sí me voy arriba, pero paralelamente tiene que haber una conciencia cívica que vaya calando, permeando en lo que es la base. Es decir, tiene que haber un trabajo de conectar con quien tiene la responsabilidad inmediata y directa de los equipos, pero después tiene que haber toda una cultura que se vaya poco a poco trabajando desde la base, donde hayan esas
esas métricas de comprensión coherente, convergente, para entender por qué es importante esa vida interior, por qué es importante el trabajarse, por qué es importante escuchar antes de hablar. Es decir, tiene que haber formación, digamos, que esté dirigida de forma también transversal. O sea, trabajar arriba, pero de forma inmediatamente transversal tienes que tocar lo que es hasta la base. Entonces, desde cómo se coge el teléfono para responder a un cliente o responder a cualquier persona, que eso ya habla de cómo es una organización, hasta los directivos, los cuadros intermedios, los CEOs y el Consejo de Administración, o sea, todas las capas que puedan tener que ver con la sociedad, con la organización. Pero y por ese motivo precisamente, es el motivo por el cual Corefunders tiene para mí, nació porque yo sabía. He dado mucha formación durante mi vida, además de soft skills, de herramientas de inteligencia emocional. Soy experto de eso. En teoría, pues por eso también en MIT, en Professional Education, me conectaron para que pudiera también llevar a cabo todo ese desarrollo competencial y visión dentro del mundo organizativo de las herramientas blandas, que se les llama. Pero necesitamos conectar de una manera muchísimo más. También desde una filosofía práctica. Hay que entender los mimbres, hay que saber entender dónde pisamos y no solamente dar respuestas inmediatas a lo competencial, que eso está muy bien. Por eso yo creo que es necesario todo un camino de conectar una filosofía práctica que tenga que ver con esa humanización de las organizaciones, de cómo llevar adelante. Hay muchos modelos que se han seguido de forma clásica, pues tendrías un Peter Drucker, por ejemplo, un Stephen Covey, por ejemplo, que son gente pues bastante conocida, pero muchas veces esas visiones se han quedado más en la fórmula de cómo se practica, de la metodología, ¿vale? Y no se ha centrado tanto, aunque en ambos casos, sobre todo la de Stephen Covey, había un claro acento de la parte más de los valores, de los principios, de saber cómo conectar con lo más profundo del ser humano, la parte más espiritual, pues faltaba, digamos, todo un desarrollo más metodológico. Esto, por ejemplo, en Hábitos Atómicos, James Clear ya empieza a mencionar el sentido de identidad, empieza a mencionar la motivación intrínseca, pero todo eso está todavía. Es un camino bastante por desarrollar. Entonces yo creo que esta es una primera o la que sea propuesta que empieza a también ahondar en por qué eso genera toda una clase de naturaleza, una doble naturaleza, en desplegar en lo que tú eres, porque de alguna forma en ese saberte tú mismo puedes dar lo mejor de ti, ¿no? Es aquello de Píndaro, atrévete a ser tú mismo, ¿no? Que se dice tanto, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que lograr como líderes y como personas de a pie. Y en cuanto a lo que estoy aprendiendo hoy, porque estoy aprendiendo bastante esta tarde, has dicho que se transforma una organización de tanto empezando por arriba, empezando por abajo o simultáneamente, pero yo veo una dimensión más, que es transformar a las personas individualmente, tanto hacia adentro cada persona y hacia afuera, entendiendo cada uno cómo es como humano y qué puede aportar como humano para sí mismo y también qué puede aportar para otros compañeros también humanos, a no ser que trabajes con animales, pero también esa otra dimensión, ¿no? De arriba abajo y de dentro afuera. Dentro afuera es cuando se trabaja desde, por ejemplo, el coaching, ¿no? O el acompañamiento personal. Es decir, esa dimensión es también, yo creo que tiene que formar parte esencial de los programas, porque muchas veces simplemente el atender a unas explicaciones, enseñanzas es insuficiente, porque tú dices, bueno, pero en mi vida práctica yo eso no sé cómo hacerlo, ¿no? Cómo lo concreto, cómo lo armo. Y esa individualización, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Ángel, que es absolutamente esencial el poderlo llevar a cabo y poderlo trabajar muy bien a gran escala. Es otro paradigma que tenemos que abordar clarísimamente, que es cómo uno aprende a comunicar. Bueno, no se hace. Vamos a ver, sí. Que yo sepa, poco he Se hace visto yo poco. de humanizar empresas. Al menos aquí en España, poco. Sí. ¿Sabes qué pasa? Vamos a ver. Yo lo que creo es que lo que pasa
es que muchas veces cuando se habla de responsabilidad social corporativa, o como ahora se le denomine, estamos mucho más centrados a un cumplimiento ético, estético. Y, y yo lo que creo es que para que haya realmente una conciencia de querer transformar las organizaciones, eso tiene que empezar desde una educación de la conciencia, ¿vale? Entonces, esta educación de la conciencia llevamos muchos siglos, digamos, mal educándola para llevarnos a donde hemos llegado, y ha cristalizado en unas fórmulas que no convencen a nadie, que no completan a las personas y que siempre con un alto nivel de insatisfacción muy grande. ¿Qué pasa? ¿Que eso no puede cambiar? Eso sí puede cambiar, eso ha de cambiar, pero eso es posible si hay todo un camino de ir inoculando una nueva mentalidad. Esta nueva mentalidad no solamente es como se está haciendo ahora y que es un parche, están bien puestos de alguna manera. O sea, yo siempre digo, hay dos clases de redes en este mar. Pues las que se están remendando constantemente, que son las que se están haciendo ahora, ¿no? Pues parches de poner un programa de no sé qué, no sé cuántos, pero mientras que la red esté podrida o la red esté... al final esos parches te permiten andar 5 pasos más, pero vuelves a tener unos problemas, y eso es una realidad en las organizaciones. Quien te diga otra cosa no te está diciendo verdad. Entonces yo lo que creo es que tenemos que saber estar en dos niveles, en dos registros. Una, se debe de remendar constantemente porque no podemos, o sea, es como un cuerpo que se desangra, pues hay que tratar de cauterizarlo como sea. Pero simplemente poner los dedos para la herida, para que eso no es suficiente. También hay que saber tratar cómo la persona no debe de exponerse a los peligros para que vuelva a tener heridas, ¿no? Que es un poco el tema. O sea, los parches al final, pues tienen, si una persona no se le dice que tiene que dejar de beber, pues se irá accidentando. Entonces, tiene que haber otra construcción, que es una red, ya que no esté bajo los miembros del pasado, que tengan esas... Por ejemplo, ¿qué es un miembro del pasado para que se entienda? Pues el divide y vencerás. Pues esa concepción de que el líder o el jefe tiene que tener siempre a la gente dividida para tenerla controlada y sometida. Pues eso tiene que desaparecer. Eso es una conciencia de miedo, es una conciencia de adoctrinamiento, es una conciencia que está simplemente garantizando unos resultados, digamos, a corto o a medio, pero a costa de la realización de las personas. Es decir, genera una insatisfacción profunda, genera una dependencia excesiva y después un nivel de inmadurez a la hora de tomar decisiones enorme. Por tanto, ahora con el mundo que se mueve y se cambia todo, este paradigma va a tener que cambiar, porque lo que se necesita en las organizaciones precisamente es gente creativa. Y la gente solo puede ser creativa si se siente en confianza y se siente en seguridad de que le vas a respetar cualquier toma de decisiones, por muy disruptiva que sea, porque eso ya no es una amenaza, sino es una oportunidad de dar un cambio donde antes todo tenía que ser de una forma ordenada, conforme a unos parámetros de imposición o de disposición normativa que te veías siempre constreñido. Y ahora eso va a cambiar. Por eso también, en el fondo, digo, es que la propia realidad nos va a invitar también a saber cómo ocupar nuestro lugar. Y por eso yo lo que creo es que estamos en un momento también de una gran oportunidad, sinceramente lo pienso, para empezar muchos a remendar, a generar otro tejido base y que eso vaya permeando poco a poco en la sociedad, donde la creatividad, donde la innovación broten de las personas fruto de descubrirse en esa originalidad. Yo estoy convencido, Ángel, que todo ser humano es de alguna forma un artista, porque todo ser humano encierra un código de una individualidad única. Eso es tu naturaleza única, eso es una belleza indescriptible que tenemos que todos saber mostrar y saber llevar a cabo, y con eso incluso saber ofrecer una propuesta de vida posible para esa singularidad, ponerla en relieve y en valor, ¿no? Entonces, mira, ahora está pensando, tú lo estás haciendo, por ejemplo, Ángel. Es decir, tu persona la comprometes a una causa que es maravillosa, que es difundir pues una visión donde la técnica, todo lo que tú conoces muy bien y todas tus competencias también como profesional que tienes, tienen que estar unidas a valores y a cuestiones que conectan con las personas. Y eso, por ejemplo, pues es una forma, esto sería un ejemplo muy claro de lo que yo veo que ha de ser
un futuro para mucha gente, no en este campo, sino en miles de campos. El que tenga una destreza mayor, a lo mejor en el campo de la artesanía. Yo siempre digo que el futuro va a ser de artesano. Si al final nos va a cansar lo que es estereotipado, lo que es normado, incluso en redes sociales. Y eso que ya ves que se repite, que tal, que no es lo mismo, los mismos mantras, las mismas cosas, eso aburre. Lo que se va a necesitar es gente imperfecta, como somos todos, que se va mostrando en ese devenir del día a día, tratando de sacar lo mejor de sí y buscando pues esa originalidad que permite después a los demás liberar también lo mejor de sí mismos. Todo eso es lo que yo creo y estoy seguro que nos vamos a confrontar y vamos a encontrarnos con un mundo maravilloso. Y por eso yo quiero hacer mi contribución ofreciendo un escenario, una cosmogonía, una forma de entenderse antropológicamente para que eso sea posible. La creatividad que necesitamos potenciar ahora que está en decadencia y para contribuir como persona a nivel organizativo. La inteligencia artificial, no puedo evitar preguntarlo, ¿es creativa? Bueno, es una gran pregunta. Vamos a ver. ¿Nos puede ayudar la creatividad, esta Vamos supuesta a, creatividad de la IA a potenciar la nuestra? vamos a ver. Yo distinguiría, porque es una pregunta que es de difícil respuesta, pero yo y tengo que reflexionar contigo, que es lo que estoy haciendo ahora, ¿vale? Y lo que suelo hacer siempre, ¿eh? Porque nunca tengo respuestas cerradas porque Sí, sí. cada vez que me hacen una pregunta me sigue interpelando, no, ya no tengo la respuesta, no porque puede Hay que variar deducir cada vez. Sí, porque tengo que volverme a confrontar con esa cuestión y ver dónde está el tema. Vamos a ver, yo parto de un principio. La creatividad posible de la inteligencia artificial, primero es heredada, eso es lo primero. Es decir, es accidental, fruto de un origen que es el ser humano. Eso es la base. Es decir, ¿tú puedes decir que la segunda copia de una llave es igual de perfecta que la primera? No. Ahora, ¿uno que tiene la 18ª llave dirá que la segunda es más perfecta? Sí. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es que en la medida en la que nos conformemos simplemente con un mundo de copias, la inteligencia artificial será lo mejor que podamos encontrarnos porque siempre te va a reproducir casi lo humano. Yo a la inteligencia artificial a veces la llamo de forma irónica pero divertida el cuasi humano, ¿vale? El que se quiere parecer a lo humano porque es una réplica pero en una sola capacidad y potencialidad, como he dicho antes, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? El problema no es tanto. El problema es cuando dejamos de buscar en cada uno esa originalidad primaria. Eso es muy importante, ¿vale? Tengo la certeza, y además de eso tiene que ver con Corpus, tengo la certeza de que en la medida en la que tú conectas con tu esencia, con esa parte más profunda de tu ser, que tiene que ver con tu existencia también, ¿no? Con esa razón de ser, surge una clase de conexión con una creatividad que no tiene nada que ver, porque es una creatividad unida al misterio de tu vida, unida a esa realidad trascendente, que no tiene nada que ver con la creatividad propia de subproductos, que pueden ser muy deslumbrantes, pueden ser muy llamativos, pueden ser muy eficientes, pueden ser muy rápidos, pueden ser muy ágiles, y entonces nos va a ganar. Pero en realidad yo, aunque ya lo sabes tú perfectamente, tu pregunta también viene por ahí, ¿no? Aunque ya se haya confundido a prestigiosos premios de fotografía, pues con una real de una no real y se haya dado el premio a una no real y después se dieran cuenta y bueno, o no reconociera quien fuere. Pero eso no quita que yo sí creo, Ángel, y te voy a responder como lo pienso, yo sí creo que todo ser humano que no desconecte de su alma, de su corazón, de alguna manera sabrá vibrar y reconectar con aquellas obras originales de las que no. Y aquel que no lo va a distinguir. Así de sencillo. Creo que hay una clase de intuición que se despierta en la gente profundamente humana que hace que tú identifiques que hay algo que le falta, que es el alma. ¿El alma qué es? De alguna manera en este contexto que hablamos. El alma es ese principio de vida que está inserto, es ese corazón propio que tienen las cosas cuando tú has conectado de una manera originaria.
tú eres el original. Lo que no debemos de perder de vista es que somos el original. Después que es verdad que podrá construir pues cosas maravillosas, pero el original eres tú. Entonces yo lo que quiero decir es que el precio que tiene por conformarnos con la copia y con eso pensar que esa creatividad nos va a satisfacer, eso no va a ser así, porque ese precio de esa desconexión con el alma humana lo que va a generar es un adocenamiento estético donde vamos a conformarnos simplemente con cuestiones que estarán muy bien trazadas, muy bien hechas, muy bien estéticamente, muy bien compuestas, pero que va a perder todo ese alma. ¿Y eso dónde se va a ver? En la mirada del autor. Y entonces yo lo veo clarísimo, ¿eh? Las personas que conservan la conexión con el corazón, en todo lo que hacen son creativos, desde el que te sirve una copa, desde el que te hace cualquier cosa, cuando tú pones tu sonrisa, cuando pones tu alma, cuando pones tu ser, cuando sabes que estás haciendo algo para no solamente agradar al otro, sino para que se sienta bien, para que se sienta que estás transmitiendo, estás comunicando. Y una estética que no comunica alma acabará angostando el corazón humano. Y eso será cuestión, pero si es verdad que probablemente la mayoría no lo quiera reconocer, le dé lo mismo y se conforme con tener a lo mejor un robot como compañía cuando lo que sea, porque piense que es mejor que estar con su hijo o estar con su pareja, con quien sea, porque al menos no tiene que gestionar la libertad ajena, sino que le complace en lo que quiere y le responde como él desea. Pero en vivir de esa manera, al final es conformarse con quedar encarcelado en un mundo estético que me autosatisface, pero que nunca te completa. Hay una clase hay una clase de perfección en la imperfección, Ángel. Y el ser humano, yo creo que encarna eso, ¿no? Hay una clase de imperfección que hace posible que lo trascendente, que el misterio, que la realidad, que lo verdadero se haga presente. Si todo fuera excesivamente perfecto, en realidad es que ya estaríamos metidos en una Matrix. De que un poco el objetivo de la IA, ¿no? Cada vez superar exámenes de forma más perfecta y lo que está bien, hacerlo bien. Entonces, si todo evoluciona así, aunque estamos viendo un pequeño estancamiento en esta superación de innovación en la IA, pero si todo siguiera así, va a ser Matrix, literalmente. Claro, este es el riesgo. Yo lo dejo en riesgo porque yo creo que va a salir una resistencia humana frente a esa situación porque yo creo que la verdad de las cosas, ¿no? El corazón humano se puede silenciar hasta cierto punto, pero siempre habrá gente que quiera vivir despierta, Ángel, siempre. Y eso nos va a garantizar el que podamos estar poniendo límites a eso. Sí, evolutivamente el ser humano es creativo. Los humanos prehistóricos ya hacían pinturas en cuevas y hacían pequeñas esculturas. O sea, no creo que tampoco debamos cegarnos porque en los últimos 4 o 5 años haya habido este avance y empecemos a dudar de toda la humanidad cuando llevamos miles de años siendo quienes somos y siendo creativos, siendo emocionales, siendo humanos, básicamente. Pero date cuenta que el hombre de Cro-Magnon, por ejemplo, cuando pintaba en las cuevas, eso lo digo en el libro, en un momento dado, precisamente eso, digo, lo que quería representar es el yo. Es decir, tú cuando presentabas una escena de caza o esas manos que aparecen muchas veces en cuevas, muchas veces no, en algunas cuevas, lo que quería identificar es que yo soy, ¿no? Yo soy este que cazo, yo soy este que tal. En un mundo de réplica, el yo no importa nada, porque es un mundo de simulación, es un mundo de réplica, es un mundo donde tu identidad profunda no tiene ningún valor en realidad. O sea, nadie se puede sentir orgulloso, dicho de otra manera, y dicho de forma simple y simplona, de haber creado a través de una aplicación de inteligencia artificial un boceto o una foto única. Nadie se puede sentir orgulloso. Lo que te puedes sentir es autocomplacido, que es lo que digo siempre. Oh, qué bien me ha salido, ¿verdad? Pero orgulloso no puedes estar orgulloso porque no lo has hecho tú. O sea, nos podemos engañar, ¿eh? Y aquí, pues no, claro, yo me siento orgulloso porque he sido capaz de conectar con un prompter, lo que decimos, ¿no? Y esa coma lo que ha hecho es que al final la definición, ya, engáñate lo que quieras. Es confundir autocomplacerse con estar orgulloso. Entonces, de ahí viene un poco el... Sí, porque el sentirte orgulloso
yo creo que es una palabra que está bien traída, porque lo que habla es qué está puesto de mí. ¿Qué hay de mí en eso que hago? ¿Me entiendes o no? O sea, uno se siente orgulloso cuando después de estar ahí tú lo sabrás mejor físico, después de estar con un problema, te sale. Tú incluso no te sale bien, pero sales del examen y dices, mira, me he equivocado en el resultado, pero estoy orgulloso porque el planteamiento lo he trabajado, he propuesto algo, me he equivocado en un menos o en un más, que en definitiva, pues esto efectivamente es lo que es, pero te sientes orgulloso porque te has confrontado contigo mismo y te has superado, te has tenido es como el que, oye, muscula, pues a lo mejor en un gimnasio, pues se siente orgulloso de que va poco a poco, de alguna manera, viendo una evolución en ese esfuerzo, en ese confrontarse consigo mismo. Una realidad que no te confronte ya contigo mismo porque ya es réplica de réplica, ya te lo haces solo, el sentido de identidad se va diluyendo y el sentido de pertenencia, porque eso no puedes decir que te pertenece. ¿Por qué te pertenece? Porque tú, bueno, y por eso también hay gravísimos problemas de derechos de autor con todo este tema y va a haberlos, porque en realidad, ¿a qué pertenece? ¿A quién pertenece? ¿De quién es la obra? ¿De cómo se entiende que es la obra? O en la autoría, la responsabilidad, por ejemplo, pues en todo un tema de la robótica, en los airbags, en el accidente, quién es el responsable, porque como te das cuenta, se desidentifica el responsable, la identidad profunda, pues también queda todo en un mar de confusión donde aparece un mundo donde nadie asume ningún tipo de responsabilidad y compromiso porque su identidad no le ha comprometido a eso, sino es un producto que ha generado un error. Entonces, te das cuenta, o sea, esto va a generar un montón de temas éticos, ya se están planteando y se están intentando dar una respuesta adecuada, pero que no se pueden poner vallas al campo, ¿eh? Yo te digo que se puede, ahora por ejemplo dicen que por la guía responsable, que me parece muy bien, se va a intentar pues no dar respuestas de médico o de profesionales del mundo de la abogacía, como antes a lo mejor lo podía estar haciendo, ¿no? Parece que eso está planteándose. Bueno, sí, pero es que pero siempre habrá alguien que lo haga. Y siempre, entonces o sea, cuando intentamos regular, cuando una realidad se ha sobrepuesto, mal vamos. Por eso tenemos un camino donde tenemos que ver las bondades que tiene la facilidad de generar esa creatividad y ponerla en contexto, pero también lo que no nos tenemos que olvidar, yo insisto, con independencia de que eso a nivel funcional tenga un sentido en un momento dado, es que debemos de siempre tener actividades que nos confronten con nuestro yo. Y una de ellas, Ángel, es leer. O sea, yo... Ahí veo muchos libros por ahí detrás. Así, hay muchos más. Y leer, yo te puedo decir que es una de las actividades que más te conecta con tu yo, porque lo primero es que solo se puede leer sin tu cabeza no está ni en los problemas del futuro ni en el pasado, sino por eso la gente no lee, porque la gente vive con mucha agitación y mucho estrés. Si se tiene estrés no se puede leer, pero cuando tú lees haces lo primero que haces es un acto de autoafirmación. Estás diciendo, yo, que valgo, existo, paro el tiempo. Yo, que me tomo en serio y que quiero conectar conmigo mismo y con lo que es una literatura que me llena, que me completa, hago un parón de tiempo y eso es un acto de afirmación que es un ritual donde aprendemos a habitar. Yo lo que afirmo en el libro es que la permanencia tiene mucho que ver con mantener rituales que nos permitan autoafirmarnos. En la medida en la que nos convirtamos en un producto que se mueve, que no para, estamos en la misma rueda de la producción. Entonces, en la medida en la que mantengamos rituales que nos permitan configurarnos en nuestro yo más profundo, que ahí siempre distingo dos yos, el del ego y el del ser, pero están conectados, no se pueden tampoco disociar. Pero en la medida en la que tú conectas con tu yo más profundo y te vas conectando también con esa capacidad de conectar con diferentes mentalidades, porque la lectura te permite tener escenarios de psicologías distintas, te permite aprender, tener distinciones, tener matices, adquirir lenguaje, adquirir la capacidad de ver al otro con la diferencia que tiene y no de forma, como hablábamos, uniformizada. Por eso yo hago también una afirmación, y es que quien tenga una biblioteca de libros tendrá un tesoro en el futuro, porque se va a desconfigurar de tal modo la realidad que ya no sabrás ni lo que dijo Sócrates si no tienes un libro que conserva su obra original. Por eso, fíjate, la gran
El gran desempeño en la escolástica, en la Edad Media, era traducir, era conservar el original. Era lo más valioso, tu tiempo destinado a que no se perdiera el original, que no nos pase, que tengan que surgir personas que tengan que volver a reescribir qué es lo original cuando ya nos hemos perdido en la copia 200.543. Ese es Lo un poco... dijo Gandhi, creo recordar, lee como si no fueras a morir nunca. Y mucha gente dice, ¿qué leo? No me interesa nada. Simplemente lee y ya Eso es. verás si te gusta más, te gusta menos, pero lee como si fueras a morir mañana o dentro de un año, da igual, simplemente lee. Totalmente, totalmente, totalmente. Y eso, y que te dice leer, por ejemplo, también te dice contemplar, ¿no? O sea, la naturaleza, el estar en contacto con el silencio. Eso es algo que es una actividad que parece improductiva, pero bueno, yo siempre digo que es la mejor de las improductividades del mundo. O sea, el dejar en tu interior en silencio lo que te permite es escuchar la intuición. O sea, la persona intuitiva es una persona que ha sabido cultivar y cuidar su jardín interior. Y ha sabido que la maleza no se instale y ha sabido potenciar, digamos, lo que es esa conexión consigo mismo como forma de estabilidad donde ningún tipo de agitación, ningún tipo de sometimiento, ningún tipo de disrupción quieres que formen parte de tu interioridad. Entonces eso es como yo a los líderes lo digo mucho, es decir, el aprender a cuidar tu interior es un airbag. O sea, es una protección realmente frente a la inclemencia, frente al frío, frente a la tormenta, frente a lo disruptivo, frente a la propia mímesis de la inercia, de la fuerza del poder que está constantemente manifestándose en todas las dimensiones. Es una manera de no perder nunca el rastro de tu identidad. Y por eso es tan importante cultivarse desde dentro y yo siempre aconsejo la lectura y el actividades que te permitan pues la oración, la meditación, la contemplación, pero actividades que te permitan realmente saber que estás conectando con tu yo más profundo de tu ser. Porque a la que perdemos eso, ya estamos otra vez en la rueda como la rata, en la noria, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas e intentando simplemente responder a las urgencias y no saber nunca poner cuál es lo importante, ¿no? Lamentablemente hay que cortar este episodio. Podría estar aquí una hora más escuchando y hablando, reflexionando. Entonces, para terminar un poco, me gustaría que dieras, aunque es un poco lo que estamos hablando ahora mismo, qué es lo que hay que hacer un poco para salir de esa rueda del hámster, que dieras algún consejo a este oyente que está escuchando todo lo que hemos hablado, tanto de humanidad y aplicada al ser humano en la sociedad actual. Entonces, ¿algún consejo así breve para terminar el episodio? Aparte de leer Corefulness, que es el deber número uno ahora mismo de todo el mundo. Un segundo consejo para quien nos esté escuchando. Nada, muchísimas gracias. Yo lo que creo es que, por un lado, para dejar claro el tema, frente a todo el tema disruptivo de la inteligencia artificial y el desarrollo, lo primero es que acercarse, no alejarse, ¿eh? Es decir, es tomar contacto con la realidad sin miedo. O sea, hay que perder el miedo a lo que es un avance en una dimensión y hay que conocerla bien y hay que manejarla bien y hay que perder el miedo. Eso es lo primero, porque lo peor que podemos hacer es alejarnos y ver siempre los temores. Otra cosa es que, como he explicado, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con cómo preservarnos muy bien para que ese uso sea el que nos beneficie, el que nos haga un bien, el que procure un bien en nuestras vidas, que no solamente tiene que ver con el responder a unas necesidades, digamos, de supervivencia, sino que tienen que ver con las necesidades vitales de plenitud. Y eso es lo que he estado intentando poner más el acento ahora, ¿no? Pero no está, digamos, en disonancia. O sea, tienen que estar conectadas, interiorizadas e integradas. Eso es lo primero, ¿vale? Con lo cual, uso responsable, sí. Uso de las tecnologías nuevas, por supuesto que sí. ¿Es un avance? Sí. Nos va a procurar probablemente unos escenarios que tenemos que saber manejar desde una conciencia ética, moral, interior, por supuesto. Que ahí podemos además
poner un gran conocimiento de uno mismo y de hacer un desarrollo aún mucho mayor del que se ha hecho hasta ahora, porque esa IA bien utilizada te va a permitir tener tiempo para ti y desarrollarte para ti, por supuesto. ¿En qué se tiene que traducir eso? Esos serían los consejos que a mí, no me gusta dar consejos, pero sí unas líneas matrices, ¿no? O sea, si tú ves que aumentas en tu capacidad, por ejemplo, de escucha a los demás, fantástica esa inteligencia artificial en tu vida. Si tú ves que logras un mayor nivel de empatía y de conexión y de vínculos con los demás, bienvenida sea en tu vida esa inteligencia artificial. Si ves que realmente puedes ser capaz de ser creativo, de tener esa ilusión de generar escenarios y sueños grandes, de querer transformar realidades por el bien de los demás, que te lleva a los demás, a servir mejor a los demás, a entregarte mejor a los demás, bienvenida sea ese uso de la inteligencia artificial. Estoy hablando de cómo tú tienes que ir dándote cuenta en qué medida eso se tiene que ir conectando contigo mismo. Y el silencio interior para mí va a ser el gran antídoto del siglo XXI, XXII, XXIII. Es decir, todo aquel que sepa preservar ese silencio interior, se sabe que no ha acabado, digamos, en contaminación o en uso inadecuado o indebido de todas esas potencias o esos productos que el ser humano genera. Por tanto, esa conexión con uno mismo siempre es la garantía, el ancla profundo de saber que estás realmente haciendo un buen uso y realmente te estás beneficiando de eso, que simplemente es un producto y no viene precisamente a más que a facilitarte unas cuestiones en tu vida y sobre todo las cuestiones más perentorias de la supervivencia. Pero lo que es la conquista del vivir, eso te lo tienes que currar tú. Es decir, eso te lo tienes que trabajar tú y eso no lo va a hacer nadie por ti. Y nunca esperes de una inteligencia artificial que te dé o te prometa una felicidad que no está a su alcance. Simplemente es eso. Un bienestar te lo va a poder procurar, pero una felicidad no. Estoy totalmente de acuerdo. Ha sido una conversación muy buena, la verdad. Hemos aprendido mucho. Gracias de nuevo por estar aquí hoy. Y te seguiremos. Pondré, como siempre digo, tus redes sociales por aquí debajo para que te tengan localizado. Y de nuevo, gracias. Muchísimas gracias, Ángel, por cómo eres, por lo bien que lo fácil que haces el comunicarse y toda la buena disposición que tienes para hacer un bien, que estoy seguro que vas a hacer con estos grandes programas que has iniciado y que el mundo necesita. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Puedes escuchar los episodios de Innosfera en YouTube y Spotify. Encontrarás nuestras redes sociales en la descripción.